Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy aquí súper feliz y emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo que estoy seguro les va a encantar. Y es que a quién no le gusta un poquito de chisme, de romance y de esas historias que nos tienen pegados a la pantalla. Exactamente. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la televisión turca, específicamente, en una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos protagonistas de Love is in the Air, o como la conocemos aquí, Senkalkam. Y es que este vídeo viene cargado de revelaciones, de entrevistas imperdibles, de chismes jugosos, en fin, de todo lo que necesitamos para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Por qué estoy tan emocionado? Porque Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha soltado algunas perlas que nos van a dejar boquiabiertos. Hablaremos de sus declaraciones, de cómo es su relación actual con Hande, y de todo lo que se puede interpretar de sus palabras. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis, y por supuesto, de mi opinión personal. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este asunto, quiero hacer una pequeña, pero muy importante, petición. Si eres nuevo por aquí o si te gusta el contenido que hago, por favor, suscríbete al canal. Me harías muy feliz y además te asegurarías de no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Activa también la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No te arrepentirás. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde que Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, ha sido un tema de debate constante. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los rumores de un romance fuera de ella no tardaron en surgir. Y claro, el público, nosotros, nos moríamos de ganas de saber si esa chispa que veíamos en la serie era real. Y efectivamente la relación de Kerem y Hande se hizo real. Salieron, fueron felices, nos regalaron momentos increíbles. Desde alfombras rojas hasta publicaciones en redes sociales, pasando por viajes y declaraciones de amor. La pareja que en la ficción luchaba por un amor que parecía imposible, se convirtió en la fantasía hecha realidad para miles de seguidores. Sus interacciones eran seguidas con lupa, cada gesto, cada mirada, analizados en busca de señales de su amor. Nos hacían creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a tu media naranja en el set de grabación, en el mundo de las luces y las cámaras. Luego, lamentablemente, como suele suceder, terminaron. Las razones, aunque desconocidas en detalle, fueron objeto de especulación y análisis por parte de los fans y los medios. Sin embargo, eso, mis amigos, no significa que el interés del público haya disminuido. Todo lo contrario. La gente sigue preguntándose ¿qué pasa entre ellos? ¿Se hablan? ¿Se ven? ¿Hay alguna posibilidad de una reconciliación? ¿Cómo es su relación ahora que ya no son pareja? ¿Cómo se sienten al verse en eventos o al compartir el mismo círculo de amigos? La ruptura, aunque triste para los fans que habían soñado con un final de cuento de hadas, no hizo más que avivar la llama del interés. La gente es curiosa por naturaleza y el morbo, esa pequeña chispa que nos impulsa a querer saber más, se encendió con fuerza. ¿Cómo superar una relación tan pública? ¿Cómo mantener una amistad después de haber vivido un romance de esta magnitud? Esas preguntas y muchas otras rondaban en la mente de todos. Y es aquí donde entra en juego la entrevista que Kerem Bürsin concedió recientemente. En esta conversación, Kerem habla con la madurez y la honestidad que le caracteriza sobre su relación con Hande. No entra en detalles escandalosos, ni tampoco se cierra en banda a responder a preguntas sobre ella. De hecho, lo que más me ha gustado de esta entrevista es la forma en que Kerem habla de Hande, con respeto, con cariño, y con la clara intención de mantener una buena relación, a pesar de haber tomado caminos separados. En la entrevista, Kerem destaca la importancia de Hande en su vida, no solo por el tiempo que compartieron, sino también por la experiencia de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso. Menciona que siempre le estará agradecido por los momentos que vivieron juntos y por el apoyo mutuo que se brindaron. Dice que el éxito de Love is in the Air es en gran parte gracias a la química que lograron, a la complicidad que existía entre ellos y al trabajo en equipo. Palabras que a mí personalmente me parece que hablan muy bien de él. No es fácil hablar así de una expareja, y menos en el ojo público. Es fácil caer en el rencor, en las acusaciones, en el silencio.
Pero Kerem opta por la diplomacia, por el agradecimiento, por el respeto. En la entrevista, Kerem deja claro que la relación que tienen ahora es cordial. Se respetan mutuamente y se desean lo mejor. No se profundiza en detalles específicos sobre la frecuencia de sus encuentros o llamadas, pero la actitud de Kerem es reveladora. Deja entrever que el vínculo que los une es fuerte, construido a partir de una experiencia única y que ha marcado un hito en sus vidas. Otro de los temas que se tocan en la entrevista es la relación actual de Kerem y Hande. Y aunque no entran en detalles específicos, Kerem deja claro que mantienen una relación cordial y respetuosa. Han pasado por mucho juntos, han compartido momentos importantes, y es natural que a pesar de no estar juntos sentimentalmente exista un vínculo. Kerem dice que se respetan mutuamente y que se desean lo mejor. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de todos nosotros, el público. ¿Qué significa relación cordial? ¿Significa que se ven? ¿Se hablan por teléfono? ¿Se cruzan mensajes? La verdad es que no lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo importante es que Kerem deja claro que no hay rencor, que no hay malos rollos, y que al menos de su parte, la puerta a una posible amistad está abierta. Es algo que habla muy bien de él, porque mantener una relación cordial con una expareja no es fácil, especialmente cuando se trata de figuras públicas que viven bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. La entrevista también aborda los rumores que han surgido sobre posibles nuevas relaciones sentimentales tanto de Kerem como de Hande. Y como era de esperar, Kerem no confirma ni desmiente nada. Se limita a decir que en estos momentos está enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales. Algo que por otro lado, es muy habitual en el mundo de las celebridades. Es entendible que en el mundo de la fama, mantener la privacidad sea un desafío constante. Por eso la postura de Kerem es comprensible, dando prioridad a sus proyectos profesionales y personales, antes de exponer su vida sentimental. Una de las cosas que más me ha gustado de esta entrevista, es la madurez con la que Kerem aborda el tema de la fama y de la vida pública. Es consciente de que su relación con Hande generó mucho interés, y que, por lo tanto, la gente siempre estará pendiente de lo que hacen y de lo que dicen. Pero, lejos de sentirse presionado o incómodo, Kerem parece tomarlo con naturalidad y con una actitud muy positiva. Reconoce que la fama es parte del paquete, y aunque no siempre es fácil, intenta llevarlo de la mejor manera posible. Entiende que su trabajo y su vida personal están entrelazados, y que la mejor forma de afrontarlo es con profesionalismo y una actitud positiva. En la entrevista, Kerem también habla de sus proyectos profesionales, de sus nuevos retos, y de lo emocionado que está por el futuro. Y eso, mis amigos, es una muestra de que a pesar de los altibajos de la vida, lo importante es seguir adelante enfocándose en lo que nos hace felices y en lo que nos permite crecer como personas. Nos cuenta sobre los desafíos de sus nuevos papeles, sobre las oportunidades que se le presentan y sobre cómo se siente al explorar nuevas facetas de su carrera. Es evidente que Kerem está en un momento de crecimiento y desarrollo profesional. Se muestra entusiasta por los nuevos proyectos que tiene entre manos, y dispuesto a asumir nuevos retos y desafíos. Este enfoque en su carrera es un reflejo de su madurez y su profesionalismo, demostrando que a pesar de los vaivenes de la vida personal, la prioridad es seguir avanzando y creciendo en el ámbito profesional. Y ahora, volviendo a Hande, ¿qué podemos esperar de ella? Pues, en mi opinión, lo mismo. Hande es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. No suele hablar mucho de sus relaciones, y siempre ha sido muy cuidadosa con lo que dice y con lo que muestra. Y eso, también, me parece muy respetable. Hande, al igual que Kerem, ha optado por la discreción. Es una decisión que respeta su vida personal y la protege de la constante atención mediática. Su enfoque en su trabajo y su bienestar es un ejemplo de cómo priorizar el crecimiento personal y profesional, sin exponerse a la sobreexposición. Lo más probable es que Hande esté enfocada en su carrera profesional, en sus proyectos personales y en su bienestar. Y aunque como todos pueda sentir curiosidad por saber qué pasa con Kerem, lo más probable es que mantenga una actitud discreta y respetuosa. Es una postura que refleja su madurez y su capacidad para mantener una relación cordial, priorizando el respeto mutuo y la privacidad. En definitiva, esta entrevista de Kerem Bürsin nos deja muchos detalles y reflexiones interesantes. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja.
Nos muestra que la madurez, el respeto y la honestidad son claves para afrontar cualquier situación. Y sobre todo nos recuerda que al final del día, lo importante es ser feliz y seguir adelante persiguiendo nuestros sueños. Esta entrevista nos ofrece una valiosa lección sobre cómo manejar las relaciones en el ojo público y cómo afrontar los desafíos de la vida con madurez y respeto. Nos muestra que es posible mantener una buena relación, incluso después de una ruptura, priorizando el respeto mutuo y el bienestar individual. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta hablar de estas cosas, me encanta analizar, interpretar y compartir mis opiniones con ustedes. Es un tema que genera mucha conversación y curiosidad, y me encanta ser parte de esa conversación. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro de cada uno de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber su opinión. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. No me quiero ir sin antes recordarles que le den un me gusta al vídeo, si les gustó por supuesto. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta conversación. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.